Damos comienzo a esta tercera parte del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Cuáles son las vías metabólicas de la glucosa? Bueno, vamos a considerar los siguientes procesos. Primero, la glucogenogénesis, la conversión de glucosa a glucógeno, la glucogenólisis, la liberación de glucosa a partir del glucógeno, la glucólisis, la degradación de glucosa a piruvato y lactato, la descarboxilación oxidativa de piruvato, ¿no? Este piruvato formado en la glucólisis es convertido en un resto de 2 carbonos a acetato, el ciclo de Krebs, ¿no? Estos restos acetatos son oxidados a dióxido de carbono y agua, vía de la pentosa fosfato o hexosa monofosfato, que es una vía alternativa de oxidación de glucosa, y la gluconeogénesis, la formación de glucosa o glucógeno a partir de fuentes no glucosídicas. Los principales sustratos para esta gluconeogénesis son aminoácidos glucogénicos, lactato y glicerol. En esta tercera parte vamos a ver el proceso de gluconeogénesis. ¿Recuerdan qué significaba génesis y qué significa lisis? Es importante para poder ir disociando las diferentes vías y poder hacer un paralelismo o mejor dicho, por ahí, involucrarlas en si es una vía catabólica o anabólica. Bien, entonces la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Ya diciendo que es síntesis, ¿a qué vía corresponde? ¿Catabolismo o anabolismo? Como es de síntesis, es una vía anabólica, de formación, ¿no? Se va a formar este glucógeno a partir de la glucosa. Se realiza en muchos tejidos, pero su magnitud y significación funcional es importante en lo que es hígado y músculo. Algo vimos en esta primera parte de hidratos de carbono. En el ser humano, el hígado alcanza a contener hasta un 6% de su peso en glucógeno, especialmente después de una alimentación rica en carbohidratos. En músculo esquelético representa el 1% de su peso. Y bueno, como es un proceso anabólico, es endergónico, requiere de energía. Corroborando acá, la felimina menciona un 8% y vamos a tomar el 6%, ¿no? Que es lo que nos menciona el libro de Blanco. Bien, acá tenemos la estructura del glucógeno, ¿no? Enlaces alfa 1,4 en la cadena lineal y las ramificaciones, enlaces alfa 1,6. El glucógeno está constituido por glucosa. Ahora vamos a ver las etapas en la síntesis. Vamos a ver cómo desde la glucosa se va a formar el glucógeno. Primera etapa, fosforilación de la glucosa. Acá se va a dar la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Es catalizada por una hexoquinasa, la glucoquinasa. Etapa número 2. Formación de glucosa 1-fosfato. En esta segunda etapa, la fosfoglucomutasa cataliza la transferencia
intramolecular del grupo fosfato, desde el carbono 6 al carbono 1. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato. Esta enzima, la fosfoglucomutasa, requiere de magnesio y de glucosa 1,6-bifosfato como cofactor. Entonces, acá vemos esquematizadas estas dos primeras reacciones. Desde la glucosa inicial, a través de la glucoquinasa, se va a formar glucosa 6-fosfato. Luego, por la fosfoglucomutasa, se va a dar esta transferencia intramolecular del grupo fosfato, desde el carbono 6 al carbono 1. Esta fosfoglucomutasa es una metaloenzima, requiere de un cofactor inorgánico y también de un cofactor orgánico como es la glucosa 1,6-bifosfato. Presentan las reacciones una bidirección en las flechas porque ambas son reversibles. Pasamos a la etapa número 3 de activación de la glucosa. Interviene la uridina trifosfato con las siglas UTP, dando uridina difosfato glucosa, UDPG, y pirofosfato, PP, catalizada por la uridino difosfato glucosa pirofosforilasa. La glucosa se va a activar por su unión con la uridina difosfato. Fase número 4. Adición de glucosa a la estructura polimérica. En esta etapa, la glucosa activada del uridín difosfato glucosa es transferida a glucógeno preexistente. Se establece una unión glucosídica en el carbono 4 de una glucosa terminal en las cadenas de glucógeno. Esta reacción es catalizada por la glucógeno sintetasa, glucosiltransferasa, que requiere la presencia de una estructura polimérica sobre la cual seguir agregando glucosas en unión alfa 1,4, y esta reacción es prácticamente irreversible. Pasamos ahora a la etapa número 5 de formación de ramificaciones. Cuando la glucógeno sintetasa ha alargado una cadena hasta 10 o más residuos de glucosa, va a intervenir otra enzima, que es la enzima ramificante, que corta la unión de no menos de 6 glucosas y las va a insertar como una rama. Esto lo vimos en la imagen que teníamos del glucógeno, ¿no? Donde decíamos que las ramificaciones eran por enlaces, uniones glucosídicas alfa 1,6. Esto lo que hace esta enzima ramificante. Vamos a ver ahora un esquema, ¿no? Nosotros teníamos la etapa número 1, ¿no? Si queríamos formar glucógeno a partir de la glucosa, lo primero era la fosforilación de esta glucosa, ¿no? Donde tenemos la glucosa, va a venir un grupo fosfato, se va a unir por siempre enzimas, ¿no? Que catalizan la reacción. Se va a formar la glucosa 6-fosfato. En la siguiente etapa número 2, se va a formar esta glucosa 1-fosfato, en donde una enzima va a pasar del carbono 6, en donde está el fosfato, lo pasa
intramolecularmente al carbono 1. Luego, la etapa número 3, ¿no? La activación de la glucosa por medio de este UTP, ¿no? La glucosa 1-fosfato reacciona con el nucleótido de alta energía, que es la uridina trifosfato. Va a dar UDPG y pirofosfato. Esta acción es catalizada por una pirofosforilasa, que se llama uridina difosfato, glucosa, pirofosforilasa o glucosa 1-fosfato, uridil transferasa. Ahora pasamos a la fase número 4. Adición de glucosas a la estructura polimérica por medio de la glucógeno sintetasa. Entonces, la glucosa activada de este UDPG es transferida a glucógeno preexistente. Luego, en la etapa número 5, por acción de la enzima ramificante, voy a tener esas ramas, esas ramificaciones presentes en la molécula de glucógeno. Tenemos el glucógeno. De glucosa llegamos al glucógeno en esta vía de formación de glucosa, la glucogenogenesis. Luego, si nosotros queremos pasar nuestro organismo de glucógeno a glucosa, también se puede. Es otra vía que la vamos a ir explicando más adelante. Antes de finalizar este power, vamos a explicar esta vía, que es una vía de degradación, en donde del glucógeno voy a obtener glucosa. Es una glucogenólisis, la liberación de glucosa a partir de glucógeno. Vemos lo mencionado recién, cómo actúa esta glucógeno sintetasa, ¿no? En donde va a seguir agregando, acá lo vemos en color verde, glucosas por medio de unión alfa 1,4. Dijimos que esta reacción es prácticamente irreversible. Y luego después tenemos en la etapa número 5 la acción de la enzima ramificante, que va a ir generando estas ramitas, ¿no? En unión glucosídica alfa 1,6. Ahora vamos a ver estas vías de síntesis y degradación de glucógeno en el hígado. Como habíamos dicho, ¿no? En la mayoría de los tejidos, el glucógeno representa una reserva en la cual se recurre para obtener glucosa durante periodos de hipoglucemia. Hay una diferencia entre el hígado y el músculo. Ambos son muy ricos en glucógeno, pero el hígado cumple un rol fundamental como regulador de la glucemia, ¿no? En periodos en donde nosotros comemos y hay mucha oferta de este glucógeno, el hígado va a agarrar toda la glucosa o parte de la glucosa que hay en la circulación y lo va a almacenar como glucógeno. Entonces, en intervalos de ayuno, el hígado va a degradar ese glucógeno y lo va a liberar como glucosa a la sangre para mantener siempre dentro de valores normales, dijimos 70 a 110 miligramos por decilitro, los valores de glucemia.
En cambio, el músculo, el glucógeno va a actuar como combustible, pero para la propia contracción del músculo. No contribuye a mantener la glucemia. Bien, presentamos acá el esquema. Empezamos con esta glucosa inicial. Yo quiero formar glucógeno a partir de esta glucosa. ¿Se acuerdan cómo se llama esta vía? Es una vía de biosíntesis, ¿no? Es una vía anabólica de formación. Bien. Entonces, primera etapa de esta gluconeogénesis. La glucosa por una glucoquinasa, ¿qué va a pasar en esta etapa que es reversible? Se le va a adicionar un grupo fosfato. Glucosa 6-fosfato. Luego, en la etapa número 2, se va a formar glucosa 1-fosfato. Yo necesito que esta glucosa 6-fosfato, donde en el carbono 6 tiene el fosfato, este carbono 6 pase al carbono 1. Va a ser, por medio de esta enzima, la fosfoglucomutasa, y va a dar esta glucosa 1-fosfato. Se va a producir esta transferencia intramolecular. Etapa número 3. Se va a activar esta glucosa 1-fosfato con el UTP. Va a reaccionar con este UTP dando pirofosfato y UDPG por medio de la enzima pirofosforilasa. Ahora se necesita de la adición de glucosas a la estructura polimérica. Tenemos un glucógeno, tenemos que tener un glucógeno preexistente, entonces la glucosa activada de este UDPG va a ser transferida a este glucógeno preexistente. Esta reacción es catalizada por la glucógeno sintetasa. Luego necesitamos de la enzima ramificante para que se generen las ramificaciones que tiene el glucógeno. Hasta ahí lo que vimos recién. Luego, si vemos una vía de degradación, una vía catabólica, es la vía glucogenólisis, en donde de glucógeno obtengo la glucosa. Seguimos con la glucogenogénesis. La acción de la glucógeno-sintetasa, como vimos, produce adición de unidades de glucosa a un glucógeno que está preexistente, ¿no? Que ya existe. La enzima no va a actuar si no hay este polisacárido receptor de nuevas glucosas. Entonces ahí es cuando aparece la glucogenina. La síntesis en ausencia total de glucógeno es posible. Se requiere de esta proteína iniciadora. Va a actuar como aceptora de la primera glucosa en unión glucosídica con un resto tirosina de la proteína. La glucogenina cataliza también la adición sucesiva de unidades hasta formar una cadena lineal de 6 a 7 glucosas en enlace alfa 1,4. Sobre esta cadena, que está anclada
en glucogenina, continúan actuando la glucogenosintetasa y la enzima ramificante para dar un polímero con la estructura característica como es el glucógeno. La incorporación de una molécula de glucosa al glucógeno consume 2 moléculas de ATP. Hasta acá vimos una etapa, una ruta metabólica, y en el esquema, cuando lo estuvimos analizando, como que hablábamos de la parte que estaba situada a la izquierda, ¿no? Del diagrama, que era una vía de formación. Yo tenía la glucosa y nuestro cuerpo quiere formar glucógeno. Bueno, ¿cómo hace? Lo hace a través de la glucogenogénesis, esta vía de formación anabólica. Requiere energía, es endergónica. Estas 5 etapas que vimos y bueno, también la acción de la glucogenina. Ahora vamos a ver la glucogenólisis. La glucogenólisis, que cabe aclarar que no es el proceso inverso de la glucogenogénesis. En esta glucogenogénesis vimos etapas que eran reversibles y otras irreversibles. Bueno, estas etapas que son irreversibles deben utilizarse enzimas distintas, ¿no? de esta vía anabólica. Son etapas y enzimas diferentes las que se utilizan. Vamos a comenzar por estas etapas de la glucogenólisis. Fosforólisis del glucógeno. Está iniciada por acción de la fosforilasa, que introduce fósforo inorgánico a la molécula de glucógeno, rompiendo enlaces glucosídicos. Luego tenemos etapa número 2, hidrólisis de uniones glucosídicas, catalizada por una enzima desramificante a la que se acopla la acción continua de la fosforilasa y se libera así glucosa 1-fosfato. Entonces, en esta etapa 2 se va a hidrolizar las uniones alfa 1,6 por esta enzima desramificante. Vamos a ver ahora la etapa número 3, la formación de glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa 1-fosfato, producto del paso número 2, esta etapa número 2, va a ser convertida en glucosa 6-fosfato. También es una fosfoglucomutasa, igual a la glucogenogénesis, pero a la inversa, ¿no? Del carbono 1 lo va a pasar al carbono 6. Etapa número 4, formación de glucosa libre. Es la última etapa, catalizada por la enzima glucosa 6-fosfatasa. En este proceso de hidrólisis se forma glucosa, da como resultado, ¿no?, glucosa y fosfato inorgánico. En el camino de síntesis, ¿no?, la reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato es catalizada por una glucoquinasa, que es esencialmente irreversible. Por esta razón, el proceso inverso es cumplido por otra enzima. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra en membranas del retículo endoplasmático, de hígado, células hepáticas, renales e intestinales, pero no en músculo. Entonces esto explica por qué el hígado, riñón e intestino pueden ceder glucosa
a la circulación y el músculo no. Entonces, de la etapa número 2 se obtenía esta glucosa 1-fosfato. Por medio de la fosfoglucomutasa, este fosfato en el carbono 1 va a pasar al carbono 6. Y luego, por la acción de la glucosa 6-fosfatasa, se hidroliza esta glucosa 6-fosfato a, se va el fósforo por acá, fósforo inorgánico y glucosa. Esta glucosa 6-fosfato no puede hidrolizarse por falta de esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, y sigue su camino metabólico en el propio músculo, haciendo la vía de la glucólisis, ¿no? Lo que mencioné último es de el músculo. El músculo no tiene esta enzima, no es músculo, no tiene esa enzima, entonces no puede aportar glucosa al torrente sanguíneo. Esta glucosa 6-fosfato sigue el camino de la glucólisis, pero esta glucosa 6-fosfatasa sí está en hígado, entonces me permite liberar glucosa a sangre para tener los valores de glucemia en valores normales. Ahora vemos esquemáticamente lo que mencionamos. Tenemos este glucógeno en esta vía de la glucogenólisis, de degradación, como producto de glucógeno, y queremos obtener glucosa. ¿Cómo se va a dar? De este glucógeno, por la glucógeno-fosforilasa, obtenemos glucosa 1-fosfato. Por acción de la fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato. Y acá, en el hígado, que en la membrana del retículo endoplásmico se encuentra la glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa 6-fosfato se va a hidrolizar en glucosa y fósforo inorgánico. Pero, ¿qué pasa en el músculo? Que no presenta esta enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces va a seguir su camino catabólico en el propio músculo por la vía de la glucólisis, como vieron en el PowerPoint número 2. Esta glucólisis va a ser diferente según se cuente o no con oxígeno. De la glucosa 6-fosfato se va a formar el piruvato. En condiciones de anaerobiosis se va a formar el lactato por la lactato deshidrogenasa. Y en condiciones de aerobiosis con oxígeno disponible va a haber diferentes reacciones sucesivas, complejo de la piruvato deshidrogenasa, se forma acetil-CoA, este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico, y se forma dióxido de carbono y agua. Papel del glucógeno. Bueno, como fuimos transitando, lo vimos varias veces. Es la mayor reserva de glucosa del organismo. Se encuentra en tejido hepático como regulador de la glucemia, también en tejido muscular, pero no regula la glucemia, es utilizado para la propia contracción del músculo. Enfermedades genéticas del metabolismo del glucógeno. Son cuadros patológicos, pero de incidencia poco frecuente. Es importante conocer su existencia para sospecharlos cuando se presentan y derivarlos a centros especializados.
Parte de estos trastornos genéticos por ausencia o disminución de la actividad enzimática se ven a lo último de la licenciatura en dietoterapia y fisiopatología del niño, ¿no? Porque es un trastorno genético. Entonces, el niño ya nace con esa enfermedad. Por eso se van a después a profundizar un poquito más en esa asignatura. Son llamadas glucogenosis, caracterizada por un acúmulo de glucógeno en tejidos o presencia de glucógeno de estructura que es anómala. Se han descrito más de 10 tipos diferentes debido a las deficiencias de diferentes enzimas. Por ejemplo, para mencionar el tipo 1, ¿no? Hay una acumulación de glucógeno en hígado y riñón, produce hipoglucemia, acidosis láctica, hiperuricemia, hiperlipidemia, cetosis. En el tipo 2 hay acumulación de glucógeno en lisosomas, glucemia normal, afecta principalmente el corazón. El tipo 3, glucógeno anormal con cadenas externas cortas, genera hipoglucemia. Y por ejemplo, el tipo 10 genera hepatomegalia. Son algunos ejemplos. Descarboxilación oxidativa del piruvato. Bueno, en una de las primeras diapositivas vimos las vías metabólicas de la glucosa y habíamos mencionado esta descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿no? El piruvato formado en la glucólisis es convertido en un resto de 2 carbonos, que es el acetato. Vamos a profundizar. Cuando hay oxígeno, aerobiosis, el piruvato se va a degradar a dióxido de carbono y agua. Lo mismo ocurre con el lactato, que es convertido a piruvato. Esto sucede en las mitocondrias, pasando del citosol a la matriz mitocondrial gracias a un transportador. La descarboxilación oxidativa está catalizada por un complejo multienzimático llamado complejo piruvato deshidrogenasa, descarboxilasa, transacetilasa y deshidrogenasa, más 5 coenzimas, pirofosfato de tiamina, coenzima A, FAT-NAD y ácido lipoico. Acá vemos esquemáticamente del piruvato por la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Y este complejo multienzipático, ¿no? Con NAD, pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, FAT y coenzima A, cofactores, se forma el acetil-CoA. Este NAD se reduce. Acá vemos como el NAD está oxidado y acá el NAD está reducido. También se produce en esta reacción dióxido de carbono, ¿no? Este piruvato se degrada a dióxido de carbono. Esta reacción es irreversible. La coenzima A contiene vitaminas del complejo B. La acetil-CoA también se llama acetato activo.
La descarboxilación oxidativa de un mol de piruvato produce 3 moles de ATP. Con esto damos finalizado la quinta clase correspondiente al metabolismo de los hidratos de carbono. Cualquier duda que tengan, por vía campus mucho mejor, o también por el mail nos hacen llegar. Le dejamos también la actividad práctica y recuerden que todo el material está disponible en el campus virtual y en el mail. La actividad que les mandamos siempre es a resolver hasta el miércoles siguiente. Les mandamos un beso, espero que todos anden muy bien y hasta la próxima clase.